canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar. Enséñame a entender. Especialmente, papá, hoy llévame a practicar. Yo te oro pidiéndote, Espíritu Santo, que quites toda distracción en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios de los cielos, que este mensaje ha tenido oposición toda la historia de la humanidad, y hoy no iba a ser la excepción. Pero yo te pido, amado Rey, Señor, que en tu perfecta paternidad, Señor, hoy obres quitando todo aquello que estorba este mensaje a mi mente y a mi corazón. Usa a mi pastor, Señor, calla su boca, abre la tuya y déjanos entender tu palabra para crecer, para madurar y ser más conforme a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Juan 14, 1, 2 dice: no dejen que el corazón se les llene, ¿qué? De angustia. ¿Alguien ha estado angustiado? ¿Ha tenido el corazón alguna vez lleno de angustia? Bueno, a veces pasa que se nos llena de angustia. Pero el Señor dice aquí: no dejen que eso pase. Y a mí me gusta siempre introducir mis sermones en el contexto bíblico, en la historia bíblica, para que usted se pueda ubicar en este personaje, ¿sí? Y aquí estamos hablando en el Evangelio de Juan. Juan, dicen, es llamado el discípulo amado, ¿sí? El discípulo, no el discípulo preferido, ojo, ¿sí? Porque la Biblia no funciona así. Dice el discípulo amado porque era el discípulo íntimo, ¿sí? Porque Dios no tiene favoritos, pero sí tiene, ¿qué? Íntimos. Sí, no es que Él tenga una preferencia, Dios no hace preferencias. Él tiene íntimos, tiene personas que son íntimas con Él. Juan era uno de ellos. Y yo le cuento todo este contexto para que el mensaje final de la palabra de Dios usted lo pueda entender en la perspectiva de lo que el Señor quiere hablarle a su corazón. Hay algo especial aquí, es que Él está diciendo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. La Reina Valera: no dejes que se turbe tu corazón, decía, ¿cierto? Y la Nueva Versión Internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué está pasando para que Jesús le diga esto a los discípulos? Porque le está hablando a los discípulos, pero con una característica especial. Aquí ya no habían 12, aquí habían 11, porque Judas ya había huido. Judas ya se había ido, ¿sí? O sea, habían solo 11 discípulos. Eso me llamó la atención, déjelo ahí con un asterisco. Judas ya había salido. Y Jesús estaba anunciando que iba a ser arrestado para partir, ¿sí? Esto es lo que dice el contexto bíblico de esto. Y ahí es donde entonces llego a entender que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo a su iglesia hoy que Él conoce tu corazón, que a Él le interesa tu corazón. Y no quiere que tu corazón se turbe, no quiere que tu corazón se angustie. Creo que en año y medio que llevamos, ya vamos a completar, hemos tenido algunos días de angustia, ¿cierto? Algunos días donde el corazón se va turbando, donde el alma se va turbando. ¿Y por qué le interesa el corazón del ser humano? Porque el corazón del ser humano es el centro de operaciones de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. A Jesús le interesa que tu corazón no se angustie, ¿sí? Y eso es importante que tú lo sepas en este contexto bíblico. Voy a leer el pasaje en la Nueva Versión Internacional completo. Dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes, Tierra Nueva, ya conocen el camino para ir donde yo voy, ¿sí? Jesús está hablando de una despedida. Está diciendo que vamos a llegar a algún lado y que hay un camino, ¿sí? Y lo que está hablando aquí es el corazón de lo que Jesús vino a hablarle a los discípulos, vino a hablarle a su pueblo. No sé si recuerdan que Él a sus discípulos les enseñó a orar de una manera especial. ¿Recuerdan cómo les dijo? Cuando oren deben orar así. ¿Y qué les dijo que dijeran? Exactamente, sí. Nos lo enseñaron a muchos de pequeño. Repetíamos como lo oran, no entendíamos, pero hoy vamos a entender. Porque el Señor decía: Padre nuestro. Jesús empezó a impregnar en sus hijos esa paternidad.
Jesús a través del Padre empezó a predicarle a sus discípulos paternidad. Y si ustedes ven la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús siempre le está hablando a los discípulos acerca del Padre. Por eso es que en algunas doctrinas, digamos, más tendientes, tal vez judeo-mesiánicas y en este ambiente, en su argot, en su vocabulario, ¿ya? Ellos siempre están mencionando y dicen el Padre, el Eterno, el Padre, pero siempre están hablando del Padre. Porque Jesús a ese pueblo vino a restaurar la imagen ¿de quién? Del Padre. Por eso dicen, oren Padre nuestro, en la casa de mi Padre, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Y esto me llevaba a hablar hoy precisamente, Día del Padre, no de nuestra paternidad. Porque nuestra paternidad, seguramente a usted le ha pasado como a mí, tiene muchas dudas. Uno quiere ser el mejor padre, a veces cuidando, lo que uno hace es crear un problema, a veces descuidando también, entonces uno no sabe qué hacer. Pero el modelo de esa paternidad es el que guía el resto de cosas. Eso es lo que Jesús nos está dejando ver acá. Y por eso la paternidad es una de las áreas espirituales más atacada durante toda la historia de la humanidad. Ustedes me han de creer esto en estadísticas, que este mes se celebra un mes que se llama el mes del orgullo. Y no necesariamente el mes del orgullo del padre. ¿Sí? ¿Por qué este mes? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no mayo? Y las señoras dijeron, no. ¿Sí o no? La mamá y me dijeron, no. Tras de que este año nos tumbaron. ¿Sí o no? No fue culpa de nosotros, eso fue. Que sí, que no, que el uno, que el otro, y al final, no, que le celebró el otro y el otro no celebró. ¿A cuántas mamás le hicieron eso? Vamos a sanarlas hoy. Bueno. Esa paternidad ha sido atacadísima durante toda la historia. Siempre atacado. Satanás atacó la paternidad de Dios desde la caída. ¿Sí? Siempre va a ser. El abuso, no solo el abuso sexual, sino el abuso emocional, todo el abuso está en contra de la paternidad de Dios. La mujer que es abusada está siendo abusada y lo que se está desfigurando es la imagen de Dios. El hombre que es maltratado, la mujer que es maltratada. El abuso causa una distorsión de la imagen de Dios. Y ahí fue donde yo me acordé de un comercial viejo. Yo creo que aquí no hay ninguno que conozca ese comercial. En el primer servicio no había, estaban todos muy jóvenes. No veían televisión como yo. Pero había un comercial que yo veía chiquito. Yo no sé si era de radio o de televisión o aún sale, que decía, le falta la C. ¿Alguno lo vio? ¿Sí? Ay, claro, gracias a Dios hay más ancianos que como yo, ¿no? Porque es que ya estaba preocupado, qué iglesia tan joven, ¿sí o no? O no sé, veía en televisión gringa, cualquier cosa, pero yo sí veía ese comercial que decía, le falta la C. Y yo me metí a buscarlo y claro, era un comercial de vitamina C. Así que se le falta la C. Y entonces yo dije, oiga, no, lo que nos falta no es la C, nos falta es la P. La P de papá, la P de paternidad. Pero en esas búsquedas que el Espíritu Santo lo pone a uno, yo dije, bueno, ¿y esa P qué quiere decir? Y resulta que en la tabla, yo no soy químico, aclaro, pero esto me llevó a recordar décimo, a ver química antes de perderla. Soy ingeniero de sistemas, perdió química. Mentira, no. Y en la tabla periódica, la P es fósforo. Y yo dije, wow. ¿Sí? ¿Algún químico aquí? No, perdón si cometo alguna imprudencia con la química. Y entonces traje este ejemplo de la química, ¿sí? No voy a predicar del plato de lentejas, ¿no? Pero uno de los alimentos que tiene más P, más fósforo, es la lentejita. Y colombiano que se respete, come lentejas, ¿sí o no? Bueno, hay gente rara que no come como mi pastor. Pero la gran mayoría no perdonamos unas lentejitas con un arroz caliente, ¿sí o no? Y un huevito encima. Les dio hambre, ¿no? Ya voy a terminar para que nos vamos, tranquilos. Las lentejas, el salmón, tienen esa vitamina, la vitamina P. Y me encantó esto me encanta ver esas definiciones porque Dios habla ahí. Dice que este elemento es un elemento sólido, porque la P te da solidez. La paternidad de Dios te da solidez, te hace firme, fuerte y estable. Dice también que ayuda a la transferencia de energía. O sea, alguien con una paternidad restaurada, clara, sana, mantiene con buena energía, se restaura sus energías. ¿En dónde? En su fuente, en su paternidad.
Dice también que ayuda al proceso de fotosíntesis. No voy a hablar de biología hoy, pero me encantó esto. Dice, ayuda a su función nerviosa. ¡Wow! Y el Señor está diciendo, no se turbe tu corazón, no se angustien, que mi paternidad arregla todos los problemas nerviosos. Y yo dije, wow, vea pues, a comer más lentejas. Sigamos. Y dice que ayuda a la acción muscular, o sea, a mantenerte fuerte. Y esta ilustración entonces me llevó a preguntarle a Dios, ¿cuál es nuestra necesidad de esa P? ¿Cuál es la P que me falta? Porque la paternidad de Dios se puede definir en 3 P's, ¿sí? La paternidad de Dios, que quiere que nosotros representemos como padre, como madre, como familia, representante de la imagen de Dios, tiene 3 P's que deben ser representadas. La primera parte de la necesidad de esa P es ser protegidos. Mujeres, hombres, grandes, chiquitos, gordos, flacos, no importa, necesitamos ser protegidos. Hoy que hemos visto amenazado nuestra protección, ¿sí? Necesitamos ser protegidos, necesitamos ser proveídos. Por eso tenemos un Padre que dentro de sus nombres es un Jehová Jireh, que gira, que es Jehová proveedor, ¿sí? Qué teología, ¿no? Y el tercero es la P de ser pastoreados, de ser guiados. ¿Quién le enseña a la oveja por dónde ir? ¿El pastor? ¿Sí o no? Todos necesitamos en nuestra vida esas 3 P's. El grave problema es que en la mayoría de nuestros casos esas 3 P tienen un vacío, ¿sí? Tienen un vacío, falta. Y toda nuestra vida nos la pasamos encontrando ese vacío. Y por eso muchas veces nosotros crecemos, ya estamos cuchos, como dicen los jóvenes, ¿sí? Y no entendemos por qué hay áreas de nuestra vida que no cambian. Y hace mucho rato una palabra no tocaba mi corazón en lo personal como esta. Porque Dios reveló muchas cosas de sanidad y restauración en la paternidad para mi vida y quiero que usted la reciba de esa manera. Porque esa P que falta, se lo voy a decir sin volverme a la serie anterior, es la P que este país está reclamando. Usted prende una pantalla y después de esta prédica usted va a entender que lo que falta en esa pantalla es paternidad. Que lo que falta en el desorden que usted está viendo es paternidad. Porque cuando alguien no tiene clara la paternidad de Dios, no puede aprender a ser hijo. Y cuando usted no sabe hacer hijo, se lo voy a decir así, usted no sabe ser esposo, usted no sabe ser papá, usted no sabe ser hermano, porque no sabe ser hijo. Es el principio de todo. Y por eso Dios, a los que le falta la P, hoy quiere enseñarles a través de la palabra de Dios a que este sea un problema que se resolucione. Puede que siga faltando, pero que usted tenga claro que en su área eso va a ser solucionado, ¿sí? Y ahí entonces hoy, de manera textual, me voy a quedar ahí en Juan 14, para que usted vaya rayando, resaltando, haciendo lo que quiera, a partir de ese mismo texto. Juan 14, 5 al 7. Primer personaje. A veces hay puntos, ¿no? En este no doy puntos, voy a decirte, hay 4 personas a través de este pasaje, hay más, pero hay 4 principales que nos enseñan acerca de la P que nos falta, acerca de la paternidad de Dios. La primera de ellas es Tomás. Y esto para los estudiosos, los que les gusta hacer estudios bíblicos, esta es una manera de hacer un buen estudio bíblico, es coger un personaje y a la luz de ese personaje mirar quién era, qué hizo, qué hacía, cómo lo representa la Biblia y cómo ese personaje me representa a mí. Entonces en este primero usted va a decir, ¿qué tengo yo de Tomás? ¿Sí? ¿Qué de Tomás? ¿Qué de lo que él estaba hablando con Jesús, con el Padre? Yo tengo que resolver en la P que me falta, ¿sí? Y dice ahí Juan 14, 5. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo amo a Tomás, porque Tomás, a la luz de nuestro inconsciente, siempre se nos queda como el incrédulo. Y yo quiero decirte, Tomás no era incrédulo. Lo que pasa es que Tomás tenía clara su paternidad. Y cuando tú tienes clara tu paternidad, tú le preguntas al Padre lo que no sabes. Porque la paternidad, una paternidad afirmada, baja el orgullo. Pero una paternidad contraria, el orgullo sopla, sube. Y usted se pone así. No gordo, sino inflado. Pero el que tiene clara la paternidad, pues se humilla y pregunta.
¿Cómo así, Señor? ¿Para dónde es que nos vamos? Yo, ¿cómo así? ¿Cuál camino? Yo como que no estaba poniendo cuidado, no me di cuenta. Me cogió boquiabierto. Tomás no era un incrédulo. Mire, se lo dejo ver a la luz de Juan 11:16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Alguien que tiene clara la paternidad de Dios no está dispuesto a ir a morir. El que no la tiene clara dice: no, yo para allá no voy. Pero Tomás aquí está diciendo: yo voy, y si tengo que morir contigo, muero contigo. El que cree y conoce su paternidad para y pregunta. Porque vamos a ser honestos los papás, ¿sí o no? Hay momentos donde uno dice: ¿y aquí qué hago? Llamemos al pastor, y el pastor le dice: no, oremos. ¿Sí o no? O llamemos a mi pastor, yo también hago eso. Yo digo: espérame, yo llamo al pastor porque eso no me ha pasado. Y nos quedamos gringos. Y resulta que Tomás aquí nos está diciendo que uno de los principios para vivir una paternidad sana es poder menguar y preguntar lo que no sabemos. Y hay un momento donde usted, en su falta de fe, en su falta de paternidad, usted tiene que decir: no sé cómo hacer esto porque yo no lo recibí. Y por más que nuestros papitos, algunos hayan sido muy buenos, hay cosas que no recibimos. Y yo estoy seguro que más de uno puede mirar atrás y digo: no, pero yo la verdad no tengo queja de mi papá, o sea, es excelente. Fue tan bueno, hizo esto. Pero cuando usted se pone a mirar en lo interno, no, pues es que eso que no me dio es que no quisiera. Es que no sabía cómo. No tuvo cómo aprenderlo. Estaba haciéndolo. Llegó al evangelio, ¿sí? Llegó a la palabra a entender cómo me lo daba. Pero el vacío quedó. Y cuando el vacío queda, usted no sabe cuál es el camino. Entonces usted necesita preguntar, como Tomás: ¿cómo podemos conocer el camino? Porque el Señor te va a responder. Y yo quiero que tengas eso claro. Cuando tú tienes clara la paternidad de Dios, Él te responde. Él responde todas tus inquietudes, responde todas tus dudas, todas, no te va a dejar una sin resolver, ninguna. Y Jesús le responde y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie, escúchenme bien, nadie llega al Padre sino por mí. Tomás está saliendo de una duda y está colocando la paternidad en sentido de eternidad. Está diciendo que cuando tú no aprendes a ser hijo, no vas a aprender a ser salvo. Que cuando tú no aprendes la paternidad de Dios, vas a vivir con miedo, con temor. Porque no sabes que el Padre es un destino y que el camino es Jesús. Paternidad es eternidad. Pero claro, por eso muchas veces nosotros, por no detenernos, vivimos un cristianismo a medias, sufriendo igual, angustiados igual, cansados igual que todo el mundo. Y puede que al mundo le pase lo mismo que nos pasa a nosotros, pero lo único que debería hacer una diferencia es que usted entiende quién es su Padre. Y eso debería marcar una diferencia afuera. Eso debería marcar una diferencia con quienes usted tiene al lado. Porque eso le debería dar a entender a usted que su Padre es el único que va a poder proveerle, protegerle y pastorearle de la manera correcta. El resto nos vamos a equivocar, ¿sí? Por eso es que cuando ejercemos posiciones de autoridad como padres, ¿sí?, madre, pastor, líder, podemos correr el riesgo de dañar las personas. Porque si mi paternidad no está restaurada, yo te puedo hacer un daño. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros, como los discípulos, como nos lo deja ver Tomás acá y ahora nos lo va a dejar ver los otros dos discípulos, tenemos vacíos de paternidad. Puede que no se noten, pero en el camino tú vas y tú dices: pero yo ¿por qué nunca pude cambiar esto? Yo nunca pude decidir esto, porque esto siempre molestó mi vida. Y yo hoy a la madrugada estudiando este sermón me tocó arrodillarme y decirle: Señor, gracias porque me está revelando, después de 25 años que tengo, así se burlen los envidiosos, que había algo que no había sido restaurado en mi paternidad y que yo seguía viéndola como la paternidad de mi Padre terrenal, que es una bendición que me regalaste, pero que hoy entiendo era incapaz de suplir todo lo que solo tú puedes suplir. Y eso es lo que Tomás está conectando acá.
La respuesta que Jesús le da a Tomás dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Usted se imagina que hay gente que sabe mucho de Jesús, pero sabe poco del Padre? Eso es una incoherencia doctrinal. Porque si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Y si tú conoces al Padre, tienes una paternidad restaurada. Y estás caminando hacia adelante. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, les dice Jesús. Les está resumiendo y les está diciendo, paternidad es eternidad. Si tú conoces al Padre, conoces tu meta, conoces tu visión. Conoces que el Padre va a ir con tus sueños, va a ir caminando. Ese primer personaje es Tomás, y no sé si algunos sean Tomás. El segundo personaje es Felipe. Juan 14, versículo 8, dice, Señor, dijo Felipe, están en una conversación. Una de las experiencias que tenemos, perdón la redundancia, en experiencia bíblica en comunidad, es que leemos sin títulos, sin capítulos y versículos. Porque a veces los títulos nos limitan un fragmento, como en este caso de una conversación. Aquí está Jesús narrando a los discípulos. Pero cuando usted va a la Biblia, su Biblia tiene títulos, ¿cierto? Entonces cada título le segmenta una porción que fue agregada al texto, ¿sí? Y resulta que tal vez le puede fragmentar a usted esta conversación como Dios me la dejaba ver en este momento. Y es que aquí hay una respuesta para los Tomases y hay una respuesta para los Felipes, ¿sí? Hay una respuesta para aquellos que todo lo preguntaban, pero hay una respuesta para aquellos que querían, ya, dame la respuesta que me voy. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Yo decía de Felipe como tan atrevido, ¿sí o no? Señor, muéstrame al Padre y si quiere váyase. Y yo, véalo pues. Pero ¿quién era Felipe? Felipe se iba a convertir en un evangelista. Felipe se iba a convertir en un predicador. Dice la palabra que se fue a Samaria a predicar, ¿sí? O sea, era el lugar menos esperado para irse a predicar, pero Felipe se fue allá. Dice que le predicó a gentiles, le predicó a un hombre que era eunuco, ¿sí? Dice que Felipe le predica al eunuco, lo bautiza y todo. Pero dice también algo especial de Felipe la palabra, tenía 4 hijas. Yo pensé que tendría problemas. Y él tiene 4 hijas. ¿Quiénes tienen 4 hijos acá? Pocos, ¿cierto? Bueno, 1. Y yo voy ahí en 3. ¿Quiénes tienen más de 4 hijos aquí? Menos mal no vivimos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí levantaba la mano más de uno, ¿sí o no? 5, 6. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen? Pero bueno, Felipe tenía ese espíritu de 4 hijas. Y eso me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque Felipe era un padre como usted y como yo que quería preguntarse ser buen padre. Yo creo que Felipe pensaba en que tenía 4 hijas allá y hablando con Jesús le decía, uy no, muéstrame al Padre que yo con eso ya voy a la fija. Ya me vuelvo buen papá conociendo al Padre. Y resulta que Jesús acá, aún en su necesidad, le responde a Felipe de una manera especial, como Jesús siempre lo hace. Pero Felipe, yo no sé si usted es Felipe en este caso, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Tanto tiempo llevas leyendo la palabra y todavía no me conoces a mí. No conoces al Padre. Este es Jesús, no soy yo, ojo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y aquí comienza a desenlazarse una historia maravillosa de la Trinidad de Dios, ratificando su paternidad. Jesús le dice a sus discípulos que cuando lo vean a Él, verán a quién, al Padre. ¿Cuántos de ustedes han orado y han finalizado una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y Jesús le está diciendo, mírenme a mí y verán al Padre. Es tanto la declaración que hace Jesús que por esa declaración en otra parte lo iban a apedrear. Juan 10, 30, 38. El Padre y yo somos uno. Y yo no sé si a usted le ha pasado. A veces el melancólico de uno quiere tener las oraciones todas organizadas, ¿cierto? Mi esposa es así porque mi esposa, como es comunicadora, ya habla muy bien. Yo no, yo me enredo hablando. Yo predico por la misericordia de Dios, ¿sí? El espíritu de Moisés me perseguía y aparte eso que hablaba rápido y tuve un jefe que hablaba así, rápido. Y entonces yo aprendí a hablar rápido y se me pegan, se me traen las palabras. Entonces yo a veces estoy, Señor, en nombre de Jesús, Padre. Y yo, pero ¿era Jesús o era el Padre? Y yo como que quedo, y acuerdo de mi esposa diciéndome, ¿qué fue lo que dijiste?
Y como ella es comunicadora, ella sí habla pausado. Sí, los de producción son muy misericordiosos y me dicen, no, es que es mejor la pastora porque la pastora dice queda quieta. Bueno, está bien pues. Sí. Yo los perdoné ya hace rato. Y a veces uno está orando ahí metiendo y resulta que esto me sanó. Pues es que son uno. Es que es natural que cuando tú ores acerca de Jesús, hables del Padre. Y cuando tú estés orando al Padre, hables de Jesús. Porque eso es lo que la palabra está dejándonos ver acá. Que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando me vean a mí, verán al Padre. O sea que si usted tiene una imagen correcta de Jesús cuando se acerca a la cruz, usted entenderá que como a Tomás, usted entendió el destino de la cruz, que es acercarlo al Padre. Es restaurar su paternidad. Jesús aquí se estaba arriesgando a que lo apedrearan. Miren lo que dice el versículo 31. Una vez más los judíos tomaron piedras por andar diciendo que Jesús y el Padre eran uno. Era contracultura en ese momento para la religión decir que a través de Jesús se veía el Padre. Por eso es que uno de los enemigos que estamos viendo hoy de todo esto que está pasando es el humanismo, porque el humanismo saca de la ecuación al Padre. Y los hijos de Dios tenemos que tener la Trinidad como una sola ecuación, porque cuando yo me pongo solo el Padre en la ley, me vuelvo legalista. Cuando me pongo humanista, solo Jesús, el hombre, me vuelvo humanista y me voy a tendencias como las que estamos viendo, de solo sentir. Y cuando me pongo solo en el espíritu, entonces me vuelvo espiritista y empiezo a ver el espíritu del yin, el espíritu del moco, el espíritu de todo. Y no es así. Los tres son uno. Por eso Jesús aquí está rompiendo, dejándole claro a sus discípulos que entiendan que primero fue el Padre. Pero Juan 1:1 dice que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Eran uno. La Trinidad es el primer principio de paternidad. Si usted no puede entender, si usted no puede vivir la Trinidad, se le va a dificultar entender la paternidad. Porque esto es lo que Jesús viene haciendo. Ya con Tomás le habló de eternidad. Y ahora con Felipe le está diciendo, ¿cómo que no conoces al Padre? Si me tienes a mí, mírame. ¿Usted no han oído ese versículo que dice, hijo de tigre sale qué? ¿Cómo saben de Biblia, no? Tremendo. ¿Cierto? Jesús estaba diciendo eso. Si me estás viendo a mí, estás viendo a mi Padre. Me encanta una canción de un hombre de apellido Orellana que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y como padres seguramente todos queremos eso, pero somos imperfectos. Y vamos a ser más imperfectos si no entendemos la correcta Trinidad de su paternidad. En su proveeduría, en su protección y en su pastoreo, en su maestría. Y Dios a Felipe aquí le está respondiendo, pero ¿cómo no me conoces? Si el que me ha visto a mí tiene que ver al Padre. Si el que ha visto la cruz tiene que ver al Padre, es el destino. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Ojo, ¿acaso no cree la iglesia que Jesús es el Padre y que el Padre está en Él? Porque cuando eso se nos empieza a distorsionar, entonces es donde aparecen los problemas. Y es donde usted mira una sociedad a la luz de cualquier periódico y lo abre y lo repasa y dice, ¿qué es lo que falta? Paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos se sienten huérfanos. Eso era lo que le preocupaba a Jesús, de que el corazón de los discípulos se angustiara, se turbara. Porque Jesús les está diciendo, mire, me van a arrestar, me van a llevar, me van a crucificar y me voy a ir. Y como el hombre siempre quiere tener de qué aferrarse, siempre crea un ídolo, ¿sí? Jesús le está enseñando que el único digno de adoración es Él, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y Él sabía que nosotros nos íbamos a angustiar. Cuando a usted se le pierde la perspectiva fácilmente y se empieza a angustiar, usted recuerde esto, y es que usted está necesitando un abrazo del Padre. Los que tienen un papá al lado terrenal, qué bendición poder esperar que alguna vez nos abracen. Pero para ser honestos, la gran mayoría de nosotros no aprendió mucho a recibir abrazos del Padre. ¿Por qué? Por formación, por tabú, por machismo.
por todas las mentiras y los engaños que han atacado la paternidad. Tal vez esta generación ya aprende más. Tal vez cuando usted llega a ser abuelo, usted ya aprendió y por eso los abuelos abrazan, apretan, chocholean. Déjenmelos aquí que yo lo abrazo todo el fin de semana. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya uno es abuelo. Y ya como abuelo, usted ya... Pero como padre, como usted no conoce la paternidad de Dios, usted no sabe cuándo abrazar porque de pronto el niño lo va a morder. ¿Por qué? Porque usted dice, no, lo consiento mucho y mañana me viene a pedir permiso y ¿cómo le digo que no? Con la misma razón que lo amo, le digo, no, no más. ¿Sí? Papi, pero venga, usted no es que, ay, hijo, que se respete, va y dice, papi, ¿cómo va? ¿Sí? Papá, ¿cómo está? Bonito el carro, ¿no? Sí, bonito, ¿no? No sale. Porque se ha desfigurado ahí. Pero Dios a Felipe, Jesús a Felipe le está respondiendo, hey, tú ya me tienes. Dice algún pasaje de la Biblia que no podemos volver a subir a la cruz a Jesús. Ya Él subió, murió en ella, descendió para darnos victoria y hoy poder vivir esa paternidad. Y hoy poder acercarnos a Él. Dice ahí, adelante, las palabras que yo les comunico. Miren Jesús cómo hablaba, escúcheme bien esto. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. O sea, Jesús estaba parando ahí para decirte, escuchen mi voz, que es la del Padre. Y hay palabras que cuando usted se detiene un poco a ver el pasaje bíblico, usted dice, ¿cómo estaría Jesús ahí? Como en trance, porque ese es Dios hablando. Eran palabras muy firmes, porque era el Padre en él. Por eso lo que Jesús estaba haciendo en sus discípulos para ir a predicar era paternidad. Era sanidad, era restauración. Eran naciones que entienden la paternidad. Eran familias que entienden la restauración paterna que se da cuando se acercan a la cruz. Esto fue lo que Felipe vivió. Dice la palabra que Felipe fue después a evangelizar, a predicar y sanó a muchas personas. ¿Saben por qué había milagros, habían sanidades? Porque la paternidad llegaba a esos lugares. Y la paternidad de Dios donde llega, sana. La paternidad de Dios donde llega, restaura. Un matrimonio que no comprende la paternidad es un matrimonio a punto de romperse, ¿sí? Porque no entienden que son hijos de Dios. Entonces al no entenderlo se va a quebrar. Y entonces uno va y hace libres para amar pro, libres para amar Saiyajin, todos, ¿sí? Y uno dice, pero ¿por qué sigo en lo mismo? ¿Sí o no? Porque el problema no es de convivencia, el problema es de paternidad. Y es que si tú no entiendes cuando estás casados que son dos hijos de Dios imperfectos, que vienen con unas herencias, me encanta esa alabanza que alabamos ahora, tú eres mi herencia. Mi herencia no es lo que yo heredé, malo o bueno, de mis padres. Eso es una bendición para nosotros poder mirar y decir, duro, ¿sí o no? Pero qué bendición el papá que Dios me dio. No es perfecto, yo tampoco lo soy. Pero hoy entendí que Él restaura mi paternidad, que Él llena lo que mi padre inconscientemente tal vez no pudo llenar, como hombre, como mujer. Y aquí está diciendo el Señor, créanme que yo soy el Padre, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, es que el sarcasmo de Jesús es especial, ¿no? Miren, si no me creen así, por lo menos, créanme por las obras mismas que hago. Si no le quieres creer por la doctrina, por la teología, por el conocimiento, créele que porque tú estés aquí sentado, Él es tu Padre. Créele que porque hoy te pudiste levantar, tú sepas que Él es tu Padre. Créele que por las pruebas por las que estás pasando, que Él te está acompañando, Él es tu Padre. Porque solo en la paternidad tú vas a poder encontrar paz. Solo en esa paternidad tú vas a poder encontrar esa dirección. Solo cuando yo tengo un recto concepto de Dios y su paternidad, yo voy a poder restaurar el resto. Porque en el camino, no nos digamos mentiras, muchos, intentando restaurar esa paternidad nos hemos hecho más daño. Y se lo voy a dar desde mi testimonio siempre exponiendo. Como hombre en el faltante, a cierta edad, yo siempre tenía ese vacío.
y intentaba suplirlo, tal vez con la forma en la que mis vacíos me llevaban a suplirlo, ¿sí? El licor, las mujeres, muchas cosas. Pero yo no entendía que eso era un vacío paternal. Tal vez podía creer que era un problema sexual o era un problema de adicción, pero no tenía nada que ver con eso. Realmente tenía que ver era con la paternidad. Y cuando intento llegar a restaurarme, cuando conozco la cruz, cuando me encuentro de frente con la cruz me lleva y me dice, hey, soy tu padre, ven a mí. Pero delante de la cruz había hombres. Y había hombres que me estaban llevando a ese camino. Ven, yo te predico el camino, la verdad y la vida. Y yo, sí, yo quiero eso. Pero en ese camino esos hombres empezaron a sustituir otra vez la paternidad de Dios. Y cuando el hombre empieza a sustituir la paternidad de Dios y te golpea, ya tienes triple golpe mortal. Porque ya no encuentras cómo volverte a acercar a la paternidad de Dios. Porque un hombre, una mujer, una persona, un líder, te lastimó. Y tú lo único que estabas pidiéndole a ese líder era que te ayudara a encontrar el camino al Padre. Y entonces tú te pierdes. Pero quien, como Felipe, está inquieto por conocerlo, por verlo, lo que hace es volverse al camino y volverse al Padre. Escuchar la respuesta de su padre que le está diciendo, hey, si no me crees por eso, créeme por lo que estoy haciendo en tu vida. Créeme por lo que ya está pasando en tu vida. Dice ahí más adelante, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él hará. Wow. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Todo empieza a estar conectado en el Padre. La raíz de todo empieza a ser la paternidad. Destruida, desfigurada y dañada. Dice ahí, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Quiero que te detengas ahí un momento. Cualquier cosa, ¿sí? Mire cómo dice la palabra. Cualquier cosa que ustedes, ¿qué? Pidan. ¿Cómo le pide usted al Padre? Respondan. ¿Cómo le pide usted al Padre? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿La qué? La oración. Mire esto. Cualquier cosa que usted le pida al Padre. Resulta que los hombres, hay hombres aquí, sí. A los hombres, tengo que confesarlo junto con ellos, nos cuesta orar. Usted coge a las mujeres y vamos a orar, ¿cierto? Pone a las mujeres y uno dice, déjame orar. ¿Sí o no? Uno empieza a formar la oración entre parejas, que yo admiro a los que oran muy fácil entre parejas porque son unos berracos. La gran mayoría nos toca esforzarnos más. Pero uno va a orar y entonces uno le dice, no, yo empiezo. Porque empieza la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué los hombres tenemos esa fama? ¿Por qué los hombres de Dios no oramos? ¿Saben por qué? Porque en la oración se restaura la imagen paterna de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántas personas, aquí no van a levantar la mano, pueden decir que tuvieron una relación fluida de comunicación con su padre terrenal? ¿Cuántos de aquí pueden decir, mi papá todos los días se sentaba conmigo a decirme, ¿qué sientes, hijo? ¿Cómo estás hoy? Creo que pocos pueden decirlo. Creo que pocos pueden decir, yo hablo mucho con mi papá. Ahora, en el camino, cuidado, se te cae el celular. En el camino, pongan atención, ustedes se despistan con un celular que cae. En el camino, uno aprende a conocer el lenguaje de amor de su padre. El lenguaje de amor con mi padre es el fútbol. Y el tiempo donde yo más hablo y más me abrazo con mi papá es en el fútbol. Es cuando íbamos al estadio. Es cuando nos encontrábamos juntos. Bueno, el equipo hacía un gol de vez en cuando, pero celebrábamos. Pero ese era mi lenguaje. Pero más la verdad, no. ¿Y saben por qué? Porque cuando la imagen de la paternidad de Dios está desfigurada,
el hombre no se acerca en oración a su padre. Se le va a dificultar hablar con su Abba Padre. Nos parece cursi decirle papito, ¿sí? Yo todavía conozco hombres que cuando hay, a mí me encantan los dos, ¿no? Me encantan hombres que cuando uno ve cuando estamos ahora en Legendarios, unos hombres así, centroamericanos de esos así gigantes, ¿sí? Y que oren, y entonces salía el gigante y decía, papito Dios. Y yo decía, uy, sí, eso es una paternidad definida. Pero veía al otro lado, el chiquitico, tan inmaduro. ¿Cómo que papito Dios? Ya está muy grande para decir papito Dios, ¿verdad? Mire, yo conozco hombres sin pelo, con canas, que hoy se acercan a sus viejos y todavía ponen su calva para que su papá los bese. ¿Saben por qué? Porque eso afirma. Porque eso lo afirmó toda su vida y le recordó de parte de Dios que él tenía un papá. Por eso mis hijos saben, bueno, los que van creciendo, mi hija mayor ella sabe que yo ya la acepto así como es, ¿qué voy a hacer? Pero ella sabe que yo la bendigo con el saludo del burro. Porque ella va a saludarle y me dice, hola papá. Cuando uno está chiquitico uno se los quiere chupetear y todo, pero ya grande le dicen, no, hola papá, y le ponen el pelo, la cabeza. Pero ese es el lenguaje del amor. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios acá es que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, cualquier cosa que un hombre al encontrarse con la imagen de Jesús y con su paternidad, ore. Ahora, te estoy poniendo la imagen del hombre, pero sé que hay mujeres que también les cuesta orar, porque esa conversación no fue fácil. Y la mujer tiene una dificultad mayor, es que su relación con su padre y aquel hombre que llegó a su lado empieza a veces a volverse la imagen de ese padre que dejó un vacío. Y si este hombre que está al lado está roto como hijo, tampoco te va a poder dar como padre, mujer, lo que él no está diseñado para dar, porque él es tu esposo, no tu padre. Entonces, los dos, hombre y mujer por igual, debemos acercarnos a él en oración para restaurar nuestra paternidad. No hay restauración paterna sin oración. La paternidad se restaura en intimidad. Nuestras relaciones paternas siempre estuvieron cortas de comunicación, y ahí es donde se afirman nuestras carencias, nuestras fortalezas. Y no dudes, no te cueste hoy, no importa cuántos años tengas, en reconocer en tu intimidad, decirle, papá, yo sé que mi papá no fue eso. Tú sabes que siempre anhelé el abrazo, tú sabes que siempre anhelé que jugara conmigo, que peleara. O sea, ¿saben una cosa? ¿Saben qué está pidiendo un niño? Que ustedes sean contracultura a los diagnósticos médicos. La psicología dice, y con todo el respeto, que hay un síndrome de falta de atención. Oye, no entendemos. Lo que está diciendo es que el niño está pidiendo atención. Porque ¿sabes cuál es el lenguaje de un niño? Hasta cierta edad, el juego. Y yo sé que tú vienes cansado. Yo sé que tú vienes agotado, pero él quiere jugar contigo porque es su lenguaje, es su forma de comunicarte, es su forma de orar contigo. Pero yo sé que a ti tampoco te esperaron y que en tu lenguaje te dijeron que un papá responsable solo trabajaba para sus hijos, pero no estaba con ellos, pero no jugaba con ellos. ¿Hace cuánto no juegas con tus hijos? ¿Hace cuánto tu papá dejó de jugar contigo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tú le estás diciendo, Señor, yo quiero jugar contigo, yo quiero que me escuches, yo quiero orarte a ti sin que el diablo me moleste más haciéndome culpable de lo que no soy? Yo quiero vivir tu paternidad, yo quiero tener un corazón restaurado, porque un corazón restaurado en la paternidad, cuando ora, sabe esperar la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero para que se haga y entienda la voluntad de Dios, primero tienes que renovar tu mente a la paternidad del reino del cielo. Porque cuando tú no aprendes a ser hijo, la oración es muy demorada, es pérdida de tiempo. Y voy a decirte esto, yo puedo contar en los dedos de mi mano
Puedo quitarme 2 incluso para contar las iglesias que oran. Porque todos decimos orar cuando somos cristianos, pero la verdad no oramos. Si oráramos, la iglesia tendría que dar testimonio de que no se angustia, de que se pueden caer los de la primera, los de la segunda, los de todo el mundo, pero para sus hijos hay un padre que provee, protege y pastorea. Eso estaba empezando Jesús a responderle a Felipe, a que en oración él iba a entender cómo pastorear a sus hijas. Porque quienes tenemos hijas sí que nos preocupa cómo hacerlo, ¿sí o no? Sobre todo a los hombres. Esta mañana una persona se acercó antes de la prédica y yo le dije: no me digas nada, escucha la palabra. Dios te va a responder, era para ti. Porque me decía: ya no sé cómo hacer, o sea, yo me preocupo cómo va a ser el futuro de mi hija, de mi hijo, porque estoy sola. Y yo te dije: clama, Abba, papá. Porque cuando tu mujer está sola batallando ese futuro, solo puedes clamar como hija de Dios: Abba, papá, ven y ayúdame, Señor. Por eso tal vez la mujer tiene una batalla tan grande, pero una mujer que se restaura en su paternidad es una mujer que se vuelve una mujer, Proverbios 31, que deja de quejarse y con sus manos edifica una casa, un hombre. Y va a empezar a ver un hombre que de día y noche medita en la palabra de su padre para ser más como él. Y cuando usted hace eso, mujer, ese hombre te va a amar y te va a tratar como un hijo de Dios. Porque seguramente alguna vez las tratamos como el diablo. Pero Dios, al restaurar esta paternidad, nos está diciendo: no sean como Judas, que abandonó. Y aquí, esto es una hipótesis, reitero, perdón los de la teología profunda. Pero cuando vi que Judas no estaba, dije: ¿por qué Judas no estaba? Porque Judas tal vez también tenía un vacío de paternidad que no pudo solucionar, porque no alcanzó a darse cuenta que Jesús era el Padre, que a través de Jesús iba a llegar a esa paternidad que se le había quitado y cuyo vacío se había llenado a través de la traición. Tal vez Judas, con un abrazo paterno de alguien, no habría sido el Judas que conocimos. Y dice Juan 14:22, Judas, pero no el Iscariote, ¿no? No el traidor, el otro Judas, Judas el bueno, ¿sí? Le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué nos estás hablando a nosotros como iglesia de paternidad si deberíamos hablarles al mundo que se está perdiendo? ¿Saben por qué? Más adelante, más atrás se lo explica. Y dice: no se lo doy al mundo porque ellos no entienden que a través de mi imagen ven al Padre. Ellos no están entendiendo que yo, Jesús, soy el Padre. Por eso te lo está diciendo a ti. Y es la iglesia la primer responsable de predicar, de vivir la paternidad de Dios. A Felipe se lo dijo: tanto tiempo y todavía sigues huérfano. Tanto tiempo y vas a seguir enfermo por no reconocer que tienes un Padre. Tanto tiempo y no me vas a entregar tus sueños sabiendo que yo soy tu Padre. Y yo tengo lo mejor para ti. Dice ahí: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarlo a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y mi Padre qué? Lo amará. Y haremos nuestra vivienda ¿en dónde? En él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino ¿de quién? Del Padre. Es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús, la palabra del Padre. Por eso cuando usted se acerca a este libro como hijo, usted lo usa como hijo de Dios, no como huérfano. Porque si usted ve un huérfano con la Biblia, huya. ¿Saben por qué? Porque el huérfano con la Biblia
solo le habla a usted de doctrina. El huérfano con la Biblia se convierte en un excelente maestro de la ley. El huérfano de la Biblia le preocupa que tú entiendas por qué la tercera pata del tenedor y no porque tu corazón debe ser restaurado en paternidad. El huérfano usa este libro para creerse mayor que otros. El hijo usa este libro para, como Tomás, reconocer su debilidad y decir: Señor, ¿y aquí qué hago? No sé. Necesito ayuda. Necesito iglesia, necesito hermanos, ¿sí? Necesito los 5 niveles de libres para amar. Necesito, pero yo no quiero vivir más en esto. El hijo usa la palabra para obedecer. El huérfano usa la palabra para condenar. La falta de paternidad es una de las más grandes razones para que muchos no puedan entender la palabra de Dios. Para que muchos, cuando se acerquen a la Biblia, vean un monstruo y no el amor de Dios. Para que muchos trasciendan todo lo que saben y conocen para sanar sus corazones. La paternidad te lleva al entendimiento de la palabra de Dios en amor. Y mi palabra dice en Efesios 4:15 que al conocer la palabra de Dios con amor, creceremos en todo, hasta ser como aquel que es la cabeza, hasta ser como aquel que es el Padre, es decir, Cristo. Eso le responde el Señor a Judas, el bueno, acuérdese. Y cierra entonces el Señor con este sello. Me devuelvo ahí en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré ¿a quién? Al Padre. Y les daré otro consolador para que los acompañe. ¿Cuánto? Siempre. Siempre. Mire, no hay paternidad sin Trinidad. Escúcheme esto. Yo quiero que usted lo afirme en su vida y clame a eso. Hoy no lo va a entender, eso solo son, bueno, con estos medios poniéndole el reloj en rojo a uno ahí son menos tiempo. Pero en estos minutos usted no va a alcanzar. Usted tiene que irse con todo esto en su corazón y ahora en la misa decirle: Señor, a mí me explicas cómo es esto, porque yo no me lo quiero perder. Si la paternidad de Dios me da a mí una nueva vida, un nuevo matrimonio, una nueva relación con mis hijos, con mi suegra, con todo incluido, yo quiero esa paternidad. Si tu paternidad cambia mi nación, yo quiero esa paternidad. Si tu paternidad va a hacer que mis hijos te amen, yo quiero tu paternidad. Pero esa paternidad incompleta se queda en lo que les hablaba ahora, o en humanismo o en legalismo. Y aquí Jesús se está despidiendo, recuérdenlo. Para eso es el contexto, para entender qué estaba pasando. Y dice: les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer tuvimos unos bautizos y una presentación de niños preciosa. Y en los bautizos yo sentí la presencia de Dios bautizando en agua y bautizando en el Espíritu. Y yo decía: yo anhelo esto, Dios. Yo anhelo que muchos podamos entender que en el bautismo del Espíritu se afirma la paternidad de Dios. Pero que cuando usted saca a esta tercera persona, porque a muchos nos dijeron: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? El Instituto Bíblico nos enseñó que era la tercera persona de la Trinidad. Entonces yo pensaba que usted iba a un lugar y decía: bueno, yo quiero esto, pero quiero hablar con el dueño del lugar, ¿sí? Y de pronto el mayordomo le decía: espéreme que no está él, pero está el tercero. ¿Usted qué dice? No. Pero usted no está entendiendo lo que dice la palabra, que es que no es el tercero, es el primero. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Y cuando usted no entiende el poder del Espíritu Santo, su paternidad no se va a restaurar. Y algunos nos cauterizaron el pedacito porque nos metieron mucho bautista. Y entonces nos daba miedo la manifestación del Espíritu Santo, porque de pronto tiembla. Y por otro lado,
No, todo espíritu. Y entonces es como raro. No, vomitó. No, yo me voy. Y resulta que la palabra nos dice, Jesús nos deja ver a través de la palabra, mírenme a mí, que yo me voy a ir. Y el que va a quedar les va a enseñar acerca del Padre. Es el Espíritu Santo el que sella la restauración de tu paternidad. Por eso la palabra dice, anhélenlo, búsquenlo, no tengan miedo de relacionarse con Él. Uy, no, pastor, pues que yo empiezo a buscar al Espíritu Santo y me tiemble. Yo tiemble, no importa. Busque a su Padre. Deje de poner un obstáculo místico. Y si no siente nada, crea que Él está ahí por sus obras. Y sencillamente vívalo, disfrútelo. ¿Cómo? Con la palabra. Ay, porque es que a veces nos volvemos tan religiosos. Porque es que el Espíritu Santo en tu casa se puede manifestar con una peleita con tu hijo. Pues si usted no pelea con su hijo, está perdiendo el tiempo. Tiene que enseñarle a pelear a los hijos. Pero en Cristo, ¿no? De rodillas y todo. O sea, mi hijo, yo llegué y le dije, tengo que enseñarte una nueva batalla, que es la batalla legendarios. Y ese día no pudimos pelear porque me tocó irme. Me dijo, papá, ¿y la pelea para cuándo? Porque cuando tu paternidad está restaurada, usted no es camorrero, pero a usted no le da miedo pelear. Usted vence la cobardía, porque usted sabe que usted es un hijo de Dios. Usted sabe lo que la palabra dice aquí, que cuando el Espíritu Santo está usted, recuerde las palabras de Jesús, el Padre está en mí y yo en Él. Y ustedes en nosotros. Y el Espíritu Santo está en ti. La mejor muestra de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo es el anhelo de ese Padre. El anhelo de ser restaurado. El anhelo de dejar la orfandad. Y mire lo que dice la palabra para terminar. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. El mundo no va a entender que se está matando por falta de paternidad. ¿Qué reclama todo el mundo? Provisión. ¿Y quién es el único que va a poder suplir la provisión? El Padre. ¿Qué reclamamos hoy todos? Protección. ¿Y quién es el único que va a poder proveer la protección? Dios. ¿Qué reclamamos? Pastoreo, guía, dirección. ¿Y quién nos lo va a dar? El Padre. A través de su Santo Espíritu, el que el mundo no reconoce, no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes. ¿Usted cree eso? Cuando usted reconoce que el Espíritu Santo vive en usted, su paternidad empieza a ser restaurada. Usted ya sabe que aunque hay vacíos, no importa, usted tiene un Padre que lo va restaurando y que va siguiendo. Y sabe una cosa, cuando Dios empieza a hacer eso, usted ama más a su Padre. Se lo quiero poner en estas circunstancias. Usted se vuelve tan valiente, tan honrador de sus padres, que le pasa lo que me pasó a mí hace 8 días. Porque yo ya le digo al Señor, uy no Señor, esto de la predicadera con práctica inmediata sí es muy berraco. Y yo les prediqué hace 8 días del reposo, ¿cierto? Que a pesar de las circunstancias descansáramos en Dios. Y cuando me bajé tenía 20 llamadas perdidas que habían salido con mi papá para la clínica. Porque le empezó a molestar la respiración, porque tenía COVID, por todo. Pero yo había predicado el reposo y desde el descanso en Dios, y yo dije, no, así no. Suave, suave. Pero descansé en Él. Y Dios me regaló una oportunidad para seguir siendo restaurado, honrando a mi Padre, bendiciendo a mi Padre, conociendo a mi hermano más, entendiendo lo que el enemigo quiso hacer, pero no pudo hacer. Porque aunque muchas cosas hayan sido malas, Dios las ha usado para bien. Y quienes hemos tenido carencias, quienes tenemos carencias, empezamos a entender que el Espíritu Santo cumple su promesa, que Jesús cumple su promesa. Versículo 18: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Cuando la paternidad de Dios es revelada en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, algo nuevo va a pasar. Algo nuevo está pasando. Algo diferente va a pasar en nuestras vidas. Quiero mostrarte esta promesa porque es una promesa
que está en Lucas 1:17. Dice: Él irá primero delante del Señor. Escuche que aquí están los tres metidos en este tema: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres ¿con quién? Con los hijos. Al enemigo no le interesa que los padres nos reconciliemos en paternidad, primero con él como hijos, y menos en paternidad con nuestros hijos, porque él sabe que un padre sano en su paternidad es un padre que forma guerreros, es un padre que forma hijos soñadores, que no los va a detener nadie. Y esto es algo que siempre le predico a los padres. Les digo: mire, yo te entiendo que tú no tienes cómo, pero el problema que tienes es que tú le predicaste a tus hijos una fe que no tiene límites. Y yo he visto papás limitados y hijos que... ¿Y cómo pasó eso? Porque la fe del hijo, la fe del que aprendió a tener un papá que estuvo ahí imperfecto como fuera, sabe pedir: papá, yo quiero estudiar esto. Y yo decía: no me alcanza. Yo, bueno, tú sabes que tienes un padre que todo lo tiene y todo lo puede, porque yo no tengo. Sí. Bueno, esfuérzate y sé valiente, decía la palabra. Y yo iba y le decía a mi esposa: ¿qué va a estudiar esto? ¿Qué vamos a hacer? Y saben una cosa, nadie sabía. Y cuando me dijo que quería estudiar, fue lo primero que algún día de joven yo quise estudiar y no pude estudiar. Pero la paternidad de Dios es tan restauradora que a Él no le importa el tiempo para cumplir lo que te prometió. Porque cuando Él se pone y se atraviesa a través del Espíritu Santo en tu vida para ser tu Padre, y tú no lo rechazas, Él te va a restaurar, Él te va a dar lo nuevo, Él va a construir sobre tus sueños, sobre tu futuro. Él va a restaurar esa relación. Hay matrimonios que necesitan solo recibir la paternidad. Serían matrimonios espectaculares. Pero nos la pasamos intentando entender cómo lo solucionamos en pareja, y el problema no es de pareja. El problema es de paternidad. El problema es de vernos como hijos de Dios. Y tal vez Dios está esperando que tú te abraces a esa paternidad para entregarte lo siguiente. Dice: reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, escuchen bien esto. Es para la iglesia de Cristo. Los que están conectados, escúchenlo, postéenlo, resáltenlo. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Yo quiero que tú me entiendas que el Espíritu Santo no está aquí predicándote de paternidad porque te duela un poquito más, faltó o no faltó. El Espíritu Santo está en este lugar hoy hablándote de paternidad porque te está hablando de salvación, porque te está hablando de eternidad, porque te está hablando de que la paternidad de Dios en tu vida ratificará el propósito para el cual fuimos creados, y que su promesa de que no nos dejaría huérfanos se va a cumplir. Y de que en estos tiempos malos, cada vez más la iglesia, el pueblo de Dios, sea una iglesia que lleve la paternidad a cada rincón, a cada lugar. Porque atrás de esa paternidad está un pueblo dispuesto para recibir a aquel que prometió venir por nosotros. Y eso solo lo hacen los que aceptan que hay que llenar esos vacíos como hijos de Dios. Que Él vino a través de su Hijo a mostrarnos su imagen, pero que tuvo que dar todo en la cruz para que esa imagen, a través de su Consolador, a través del Espíritu Santo, repose en este lugar. Amén.